Éxodo, capítulo 11, tocaba del capítulo 11 al capítulo 15, y la verdad que, bueno, cogemos todos estos capítulos, hermanos, aunque no nos dé tiempo al hermano que le toca compartir, porque debemos de venir para compartir ciertas ideas, las que ha puesto el Señor en nuestros corazones. Y yo me voy a centrar esta mañana en algo del capítulo 11, el capítulo 12 especialmente, y algo del capítulo 13. Así que dejo el capítulo 14 y el capítulo 15 por si alguno de vosotros quiere compartir posteriormente. Pues nos encontramos en que Moisés y Aarón están delante de la presencia de Faraón. Ya era la 9ª plaga, falta una plaga, y Faraón seguía con el corazón endurecido. Y ya seguía con el corazón endurecido porque Dios le endureció el corazón, debido a su persistencia de no querer creer en él ni escuchar su palabra. Y dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón. Y así se lo dijo a Moisés y a Aarón. Y llegamos al capítulo 11, donde el Señor le revela a Moisés lo que va a hacer por última vez. La última plaga, el último castigo que va a derramar sobre Egipto. Faraón ya le había dicho a Moisés y a Aarón en el capítulo anterior: la próxima vez que os vea, os mato. Así de claro se lo digo. La próxima vez que os vea es para mataros. Así que no quiero veros más en mi presencia. Y Moisés recibe palabra del Señor y le dice: una última plaga voy a traer, Moisés, sobre Egipto. Y esta plaga va a ser terrible, porque va a hacer morir a cada primogénito, no solo de cada familia, sino también de los animales, de las bestias. Así de claro, lo dice el Señor, para demostrar mi poder. Y le da órdenes a su pueblo, diciendo: id y pedidle a los egipcios joyas de plata y de oro, y yo haré que halléis gracia a los ojos de los egipcios y os dará todo lo que le pidáis. Fijaos que es el Señor quien hace la obra en todo momento. Ellos simplemente son obedientes a lo que dice el Señor. Y el pueblo es obediente a pie juntilla, con todo lo que dice. De lo cual podemos aprender nosotros de que si queremos ser verdadero pueblo del Señor, debemos de obedecer a su palabra en todo, a pies juntilla, sin dudar en ningún momento de lo que dice el Señor, porque Él es el Señor y el Creador, y Él sabe lo que es mejor para todos. Él es el que gobierna. ¿Cómo, me pregunto yo, cómo lo inventado, por ejemplo, un muñeco, una máquina, un ordenador, le va a mandar órdenes a su inventor? Porque se crea mejor que el inventor. Es imposible. El inventor sabe todo lo que hay en las entrañas de lo que ha inventado. Pero además me llama la atención que en el versículo 2 y 3, especialmente en el versículo 3, dice: también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, y dice: a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Vemos cómo el Señor honra a los que le honran. Cómo el Señor hace que el testimonio de su obediencia a Él sea un buen testimonio para los demás y así lo reconozcan. Y Moisés fue reconocido como siervo del Señor, como un gran siervo, como el siervo del Dios vivo. Después le sigue dando órdenes y le dice: declárale esto a Faraón: va a morir todo primogénito de la tierra de Egipto. Y para que veas mi poder, estoy parafraseándolo todo, para que veas mi poder, van a morir solamente los egipcios y los animales de los egipcios. En Israel no va a morir ningún primogénito, ni incluso de las bestias tampoco, solamente de su pueblo. Y cogió Faraón y cogió Moisés y se fue. Moisés y Faraón y Aarón se fueron de la presencia de Faraón.
Y me llama la atención en estos versículos que van del 4 al 10 del capítulo 11, de que el Señor no hace diferenciación de personas, no hace excepción de personas. Dice que va a morir tanto el hijo del faraón, el primogénito, como el hijo del siervo o de la sierva que está en el molino. No hay asesión de personas para el Señor. Y un día, hermanos, toda persona, ricos y pobres, grandes, poderosos, los más humildes de la tierra, van a estar en la presencia del Señor en el juicio del gran trono blanco. Y tendrán que dar cuenta delante de Él. Y no va a ser diferenciación de personas. Todos van a pasar por el trono y todos van a ser juzgados justamente. Absolutamente todos. Eso se encuentra Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15 y Hebreos 9, 27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y el juicio. Y hermanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay de aquellos que no quieren saber nada del Señor, que no quieren aceptar su palabra ni las buenas nuevas que trae a través de su Hijo Jesucristo. Y llegamos al capítulo 12. Y dice allí, versículos 1 y 2. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Fijaos cómo el Señor ya le fija el calendario a ellos. Este es el calendario. Vuestro año lo vais a empezar a contar a partir de ahora, a partir de este mes, el mes de Abib. Y les dice que al 10º día del mes de Abib van a coger un animal, bien un cordero o bien un cabrito, porque lo dice más adelante, bien de rebaño de los corderos o de las cabras. Y lo guardaréis durante 4 días. Durante esos 4 días va a ser examinado ese animal para ver si es apto para el sacrificio. Y aquí empezamos con las similitudes con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entró el día 10 del mes de Abib en Jerusalén sentado sobre un pollino. 4 días más tarde, y se puede ver claramente a través del Evangelio de Mateo, es sacrificado el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo durante esos 4 días es probado en el templo por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por los herodianos, por los saduceos, y es apto. No hay pecado en él. Eso lo podemos ver claramente, si queréis. Mateo capítulo 21, versículo 10, habla de la entrada. En el capítulo 21, versículos 17 y 18 dice que sale de Jerusalén y al día siguiente vuelve a Jerusalén. Un día. Desde el capítulo 21, versículo 18, hasta el capítulo 25, versículo 46, está hablando de un solo día. Es el segundo día. Y dice el Señor Jesucristo en Mateo 26, y esto sí lo voy a leer, Mateo capítulo 26, versículos 1 y 2, lo siguiente. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días, ¿cuántos días habían pasado? 2. Y dice, dentro de 2 días, total, ¿cuántos son? 4, día 14. Se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. El Señor cumple a rajatabla el mandato del Padre, la ley del Señor, la ley de Dios. Y el Señor es sacrificado 4 días más tarde en la cruz del Calvario. Dice después cómo deben de comer ese cordero, de que si la familia es pequeña, se una a otra familia que esté al lado para poder comer todo el cordero, porque tenía que quedar comido todo el cordero que se sacrificara. Y si sobraba alguno, se quemaba de lo que sobrara. Y dice en el versículo 5, el animal será sin defecto, sin tacha, será perfecto.
Y nuestro Señor Jesucristo fue perfecto a los ojos del Padre. Dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20, lo siguiente. 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha y sin contaminación. Un poco más adelante, en esta misma epístola, Pedro escribe lo siguiente, en el capítulo 2, versículos 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, sin tacha, limpio, perfecto, dispuesto para el sacrificio en la cruz, ni se halló engaño en su boca. Vemos cómo el Señor fue cumpliendo paso a paso todas las profecías sobre él. La Pascua es imagen del sacrificio de Cristo por la humanidad, por todos y cada uno de nosotros. Además dice que el animal debía de ser quemado. El fuego nos habla de juicio, hermanos. El Señor Jesucristo sufrió el juicio del Padre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando nosotros estemos presentes delante del Señor, como dice Primera de Corintios capítulo 3, todo ese edificio que estamos construyendo va a ser juzgado por fuego. El Señor Jesucristo sufrió la ira del Padre, el juicio del Padre por ti y por mí. Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos benditos. Él sufrió el oprobio para que nosotros recibiésemos la bendición. Sigue diciendo, un poco más adelante, que ese animal debería de comerse asado al fuego, también porque cuando se asa el animal es más rápido al hacerse, por las prisas que había, porque después vemos cómo le dice que debían de comer. Dice, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. La levadura, hermano, normalmente habla del pecado en la Escritura, simboliza el pecado. Debían de estar preparados para ello. Nosotros, cuando venimos a la mesa del Señor, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación, debemos de ser dignos delante del Señor. Y solamente es Él el que nos hace dignos para tomar del pan y de la copa. No debe de haber pecado en nuestras vidas. No debe de haber levadura del pecado en nuestras vidas. Debemos de estar a bien, porque si no, estamos tomando indignamente del pan y de la copa del Señor. Dice Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, lo siguiente. Cinco, 7 y 8. Dice, limpiaos pues, nos está hablando a nosotros el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es la vieja levadura? La carne, los pecados, nuestra tendencia al pecar. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que, hermanos, cuando vayamos a presentarnos delante del Señor para tomar del pan y de la copa,
Esto es muy serio, hermano. Esto es muy serio. Primera de Corintios, lo hemos escuchado muchas veces. Dice que tomaban indignamente del pan y de la copa. ¿Y qué les pasó? Que algunos estaban enfermos y otros dormían. Habían muerto. Porque no estaban tomando dignamente del pan y de la copa. Esto es muy serio. Porque el Señor hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio. A Él. Y también dice hierbas amargas, como recordatorio de todo el sufrimiento. Lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el sufrimiento que pasaron durante 430 años de esclavitud en Egipto, o casi 430 años de esclavitud en Egipto, para recordarles aquello, pero también nos recuerda los sufrimientos del Señor Jesucristo en la cruz. También nos recuerda cuánto hemos sufrido sin el Señor cuando no lo conocíamos, ¿verdad? Por causa de nuestras maldades. Hemos pagado las consecuencias de nuestros pecados muchas veces. Y además, después, los versículos 12 en adelante, nos habla de que tenían que coger esa sangre del cordero, coger hisopo para pintar aquellos postes y aquel dintel de aquella puerta donde iban a estar dentro, para que cuando pasara el ángel destructor del Señor, para cuando pasara el mismo Señor, no entrara y muriera el primogénito. ¿Sabéis lo que significa Pascua? Significa paso, salto. Y cuando el Señor iba por las casas y veía aquella sangre en aquellos postes y en aquel dintel, pasaba de largo. Saltaba aquella casa. Pero es que con nosotros pasa lo mismo, hermanos. Porque la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado va a hacer que no suframos el juicio de Dios, como aquellos que no han creído. Aquellos israelitas creyeron y obedecieron al Señor y sufrieron, o tuvieron, mejor dicho, el beneficio de que el Señor no hiciese que no muriese ninguno de los primogénitos. Pero es que nosotros, hermanos, no vamos a sufrir un juicio de condenación delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos ve a través de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Porque nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo. Porque nos ve a través de Él. Hay de aquellos que no quieren aceptar al Señor en su vida. ¿Cuáles son las consecuencias? El ejemplo está en los egipcios. No quisieron hacer caso, no sacrificaron nada, porque sus corazones estaban endurecidos, como lo dice Éxodo capítulo 9 y Éxodo capítulo 10, no solo el faraón, sino también el corazón de sus siervos, y sufrieron las consecuencias. Murieron los primogénitos de cada casa. Y dice, y llama la atención, que dice que no hubo casa donde no hubo un gran llanto. Murieron tanto los primogénitos como los primogénitos de los animales. Y sufrieron aquellas consecuencias. Y vieron el poder de Dios. Y entonces se dieron cuenta de que contra qué Dios estaban luchando. Ya se lo había advertido los magos, aquellos magos, astrólogos, brujos, al faraón. Pero el faraón no quiso hacer caso. Ya los siervos le dijeron al faraón, faraón, que estamos quedándonos destruidos. Faraón no quiso hacer caso. Se obstinó el faraón, se obstinó su pueblo y sufrió las consecuencias. Esas son las consecuencias también de no aceptar al Señor en nuestras vidas. Las consecuencias que trae al hombre. ¿Es duro decirlo? Sí, es duro decirlo. Pero es la verdad. Y debemos de predicar el Evangelio, hermano. Debemos de predicar el Evangelio. Y debemos de predicar un Evangelio donde llamemos al arrepentimiento a las personas.
Un evangelio, como decía hace poco nuestro hermano Juan Barrera, cuando compartió en Oré, en la semana de oración, un evangelio completo, donde llama al arrepentimiento a las personas. De hecho, el Señor Jesucristo, sus primeras palabras después, cuando comenzó su ministerio, ¿cuáles fueron? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que debemos de hacer, predicar el evangelio. Y aquellos primogénitos murieron. En todo Egipto había llanto y dolor. Faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: iros, no queremos veros más. Iros, haced lo que Dios os ha mandado, ofreced sacrificio allí donde os ha dicho. Y resulta curioso que dice: y bendecidme a mí también. No es la primera vez que aparece. Y dice que el pueblo hizo como el Señor le había dicho, empezó a pedir por todas las casas de los egipcios joyas y alhajas, y le dieron todo lo que pidieron. De hecho, le pidieron que se fueran, lo expulsaron, no es que lo echaron, lo expulsaron de la tierra, porque tenían miedo a morir todos. Estaban ya sufriendo por sus hijos, por sus primogénitos, pero estaban sufriendo también por ellos ya. Porque estaban diciendo: como sigáis aquí, nos va a matar, vuestro Dios nos va a matar a todos. Iros de aquí, iros totalmente de aquí. Y dice que los hijos de Israel salieron de allí, versículos 37 en adelante. Y hay dos o tres cosas que me llaman la atención de aquí, hermano, y que quisiera compartir con vosotros. Dice, versículo 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y fijaos lo que dice el 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Quiénes eran estas multitudes? Posiblemente siervos de otras naciones que había en Egipto. No estarían solamente los israelitas, sino del resto de los países y naciones conquistadas, ¿verdad? Pero es que también había egipcios. Egipcios que también salieron de la quema, que querían salir de la quema, que reconocieron que Dios, el Dios de Israel, es el único y verdadero Dios. Y vemos que el pueblo de Israel no hizo asesión de personas con ellos. No les dijo: no, ustedes no pertenecéis a nuestro pueblo, ustedes no venís con nosotros. No, dejaron que fueran con ellos. Y el Señor también se lo permitió, porque no dio orden ninguna de que a estos que no son de vuestro pueblo, que no son de Israel, no deben de ir con vosotros. Porque el Señor no hace asesión de personas. Porque el Señor quiere que todos los hombres, como dice el apóstol Pablo, vengan al conocimiento suyo y sean ¿qué? Sean salvos. Dios quiere que todo el mundo le conozca y sea salvo. Y no hace diferenciación. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido ni tiempo para preparar comida. Y termina este capítulo diciendo: de la Pascua solamente comerán los hijos de Israel. Pero además dice el Señor y añade: pero si hay algún siervo entre vosotros que quiere pertenecer al pueblo porque quiere participar de la Pascua, no se lo impidáis, circuncidadlo para que pueda participar. Fijaos cómo el Señor tiene los brazos abiertos a todo aquel que se quiera acercar a Él. Pero además habla de los extranjeros, porque en un principio dice: los extranjeros no deben de comer. Pero después dice el Señor: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahvé, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y fijaos lo que me llama la atención de esto. No solamente que el Señor tiene abiertas las puertas para toda persona que quiera conocerle, sino que dice además:
Y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, es decir, para el israelita y para el extranjero que habitare entre vosotros. Este es nuestro Dios. Un Dios que es justo, pero que es un Dios de amor y de misericordia también. Un Dios que no hace diferenciación de personas, que no hace asesión de personas. Y quiere que todo el mundo venga a Él y lo conozca. Y me voy a quedar con una cosa más, y con esto voy a terminar. Capítulo 13. Fijaos cómo empieza el capítulo 13. Yahvé habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. ¿A quién había salvado el Señor cuando pasó por aquellas casas y vio la sangre de los dinteles y de los postes en las casas? A los primogénitos. ¿Y qué es lo que dice ahora el Señor? Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, y dice, mío es mío. Y con esta aplicación quiero terminar. Hermanos, ¿de quiénes somos? Desde que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿De quiénes somos? Somos suyos. Fuimos comprados por precio, y ese precio fue la preciosa sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por tanto, así como aquellos primogénitos eran suyos, tú y yo somos de Él. Y como aquellos fueron consagrados para su servicio, tú y yo estamos consagrados por la sangre del Señor Jesucristo para su servicio, para su gloria, para su honra. Teníamos un dueño que era el pecado, que era Satanás, que era el diablo, por causa de nuestras maldades, pero ahora tenemos un amo distinto, un Señor distinto, que es el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria.